En los altos valles brumosos donde el viento silba entre los cedros, como si soplara un antiguo secreto, nació Roberto bajo un cielo sin luna. Era hijo de una mujer del agua y de un hombre del trueno, según contaban los viejos del pueblo. Su madre, silenciosa y sabia, hablaba con los ríos. Su padre, un hombre errante, había desaparecido en la montaña justo antes de que Roberto pronunciara su primera palabra. Así creció, en un caserío apartado, donde las palabras eran pocas y los sonidos sagrados. Desde pequeño, Roberto fue distinto. Mientras los otros niños jugaban con piedras y hojas, él se quedaba quieto, escuchando. Cerraba los ojos y se sumergía en la sinfonía secreta del mundo. Oía lo que otros no podían: la vibración del musgo cuando nacía, el susurro de las raíces bajo la tierra, el pulso del cielo antes de la tormenta. Los ancianos comenzaron a decir que tenía el oído hueco, lo que en su tradición significaba que su alma era una vasija lista para recibir los cantos de los espíritus. Una noche, cuando tenía apenas 8 años, un sueño lo marcó para siempre. En él caminaba entre dos mundos, uno de sombras densas y otro de luz líquida que cantaba como un arroyo. En medio del sendero flotaba una flauta hecha de hueso, suspendida en el aire. Cuando trató de alcanzarla, una voz le habló sin palabras: el que canta con el hueso despierta lo dormido, el que escucha sana. Al despertar, Roberto no le contó a nadie, pero desde entonces comenzó a buscar esa flauta, sin saber qué forma tendría ni dónde se hallaba. Durante años recogió cañas, talló maderas, sopló conjuros, pero ningún sonido le devolvía la vibración del sueño. Hasta que un día, mientras exploraba una cueva al pie del monte Huitzilán, halló una caja de piedra cubierta de líquenes. Dentro, envuelta en fibras secas, yacía una flauta tallada con símbolos que no reconocía, de un material que no era hueso ni madera, sino algo más antiguo. Al tocarla, una nota única se escapó y resonó como si hubiera estado esperando siglos para ser liberada. Fue ahí cuando todo cambió. Esa primera nota no sonó solamente en el aire, vibró en su pecho, en las ramas, en las piedras, en el agua cercana, y a lo lejos entre los árboles, los pájaros se silenciaron, el bosque escuchaba. Durante los meses que siguieron, Roberto comenzó a tocar, no para entretener, sino para escuchar, y fue descubriendo que cada melodía que emergía de la flauta traía consigo una visión, una emoción, una memoria ajena. Personas que pasaban cerca, aún sin verlo, sentían alivio en sus dolores, recordaban sueños olvidados, lloraban sin saber por qué. La música que brotaba de aquel instrumento no era suya, era un lenguaje del otro lado. Al principio, Roberto no comprendía qué ocurría, pero poco a poco fue intuyendo que su flauta no era un objeto, sino un portal, y que su papel no era el de músico, sino el de canal. Los ancianos del pueblo, al oír lo que sucedía, lo buscaron una noche y le pidieron que tocara frente al fuego, y cuando lo hizo, uno de los abuelos más enfermos, que llevaba meses sin hablar, murmuró un canto ancestral que nadie había escuchado desde la Guerra de las Serpientes. Lo reconocieron como una señal. Fue entonces cuando comenzaron a llamarlo el chamán del silencio, porque su medicina no venía del verbo, sino del sonido. No hablaba para curar, soplaba melodías que abrían senderos dentro del alma, y en cada nota, Roberto sanaba no desde el cuerpo, sino desde lo invisible. Pero el verdadero viaje aún no había comenzado, porque detrás de la música sagrada había una fuerza antigua que también escuchaba, y no todo lo que escucha bendice. Pasaron los años y el nombre de Roberto cruzó cerros y caminos, como si el viento mismo repitiera sus notas entre los árboles. Llegaban a su choza caminantes enfermos, dolientes del alma, madres con hijos que no dormían, ancianos con memorias rotas, y sin decir palabra,
él los escuchaba con los ojos. Luego, tomaba su flauta y tocaba una melodía que nunca era la misma. Cada una surgía como un río que encuentra su cauce exacto. No se repetía, no se planeaba, simplemente ocurría. La flauta no era suya, él lo sabía. Era como si algo más soplara a través de él. Y a veces, tras una sanación, se sentía vacío, casi deshecho, como si hubiese cedido parte de sí mismo a cambio del alivio ajeno. Una noche, mientras dormía envuelto en un fuego tenue, un sonido lo despertó. Pero no era uno externo, era interno, un zumbido sordo que vibraba detrás de sus ojos, en la base de su cráneo. Al incorporarse, la flauta, que siempre descansaba sobre un tejido rojo, ya no estaba. Salió corriendo descalzo hacia el bosque. No necesitaba pensar, sabía hacia dónde ir, como si el instrumento lo llamara. Se adentró por un sendero que no conocía, y el bosque se fue volviendo más espeso, más denso, más oscuro. El canto de los grillos desapareció, la brisa cesó. El silencio se volvió una sustancia pesada, casi irrespirable, y en ese silencio escuchó algo que nunca había escuchado, una melodía rota. Era como si alguien imitara su flauta, pero sin alma. Cada nota se quebraba al nacer. Cada sonido traía consigo un recuerdo de dolor. No era una melodía, era un lamento. Al llegar a un claro la vio. La flauta, suspendida en el aire, giraba lentamente sobre sí misma, rodeada de sombras que no tenían forma, sino intenciones. Parecían recuerdos sin cuerpo, dolores antiguos, voces no expresadas, miedos que nunca se gritaron. Roberto cayó de rodillas. Comprendió entonces, no todos los sonidos son medicina. Algunos eran residuos de vidas no vividas, ecos de decisiones jamás tomadas, vibraciones que al no ser liberadas se volvían gritos sin boca. La flauta, al abrir el canal de la sanación, también había abierto una puerta que no tenía cerradura, la de las sombras sonoras. Una de ellas se acercó a él. No caminaba, flotaba, se pegó a su pecho, y al contacto, Roberto recordó un instante de su niñez, cuando quiso llorar por la ausencia de su padre y no lo hizo. Ese llanto no vivido, esa emoción reprimida, había creado una sombra. Como esa había miles, no solo en él, en todos. La flauta volvió a caer suavemente sobre la tierra. Roberto la tomó. Su superficie estaba más caliente, como si hubiera atravesado un fuego, y por primera vez, al soplarla, no salió ninguna nota, solo un murmullo, como de alguien respirando con dificultad. Comprendió que había tocado demasiado, que para seguir sanando primero tenía que sanar su propio silencio. Desde entonces, Roberto desapareció por 7 lunas. Nadie supo de él. Se dice que se internó en cuevas profundas, donde las notas no viajan, y aprendió a escuchar el sonido de su sombra, porque el verdadero poder del chamán no era la flauta, era su capacidad de sostener el dolor sin juicio, de escuchar la oscuridad sin entregarse a ella. Y cuando volvió, su música ya no era suave ni bella, era cruda, verdadera, antigua. Sanaba no porque calmara, sino porque despertaba. El que venía a él no solo era aliviado, era transformado, porque la flauta de Roberto no solo sanaba el cuerpo, abría el alma como se abre una herida, para que respire. Pero no todos estaban listos para tal medicina. Cuando Roberto volvió del silencio no era el mismo. Sus ojos ya no eran solo profundos, eran como espejos en los que uno veía aquello que evitaba mirar. Su piel, marcada por el tiempo y el viento de la cueva, tenía líneas nuevas, pero no de edad. Eran como mapas de un territorio interior que había recorrido. Y su flauta ya no parecía un objeto. Quienes la veían juraban que palpitaba como un corazón, que respiraba por sí misma. Lo que sucedía ahora cuando tocaba no podía explicarse con las palabras del mundo. Algunos decían que su música los hacía flotar fuera del cuerpo, otros que veían sus vidas desde arriba,
como si fueran espíritus contemplando su drama humano. Pero no todo era belleza. Hubo quienes al escucharlo gritaban, se desmayaban o vomitaban lágrimas, porque su música no buscaba agradar, buscaba revelar. Una tarde llegó al pueblo un hombre rico, conocido por su crueldad. Vestía de blanco con sandalias doradas y traía a sus espaldas a 4 sirvientes. Dijo haber escuchado del brujo de la flauta y quería ser limpiado, pero no por necesidad, sino por vanidad. Quería mostrarse más puro, más elevado, como si la sanación fuera un lujo más. Roberto lo miró en silencio, no juzgaba, pero veía. Le pidió que se sentara solo, sin sirvientes, y entonces comenzó a tocar, pero no una melodía suave, ni un canto ancestral, sino una vibración grave, cortante, como el sonido de una tierra que se quiebra. El hombre empezó a temblar, su cuerpo sudaba y su sonrisa se volvió mueca. En segundos cayó de rodillas, llorando con furia, gritando nombres que nadie entendía. «No quiero ver, no quiero recordar». Y la flauta cayó. Roberto no lo tocó, no lo consoló, solo lo dejó ahí escuchando el eco de su propia herida. Después de eso el rumor se esparció. El chamán no cura, te muestra lo que llevas dentro. Y muchos dejaron de ir. Preferían los curanderos que les daban hierbas, los que decían palabras bonitas, los que prometían que todo estaría bien. Roberto, en cambio, no prometía nada, solo ofrecía verdad, y eso para la mayoría era veneno. Pero quienes sí estaban listos, los rotos, los humildes, los que habían probado todo y aún cargaban su dolor como una sombra, buscaban al chamán como se busca una última esperanza. Él no los tocaba, los escuchaba, y cuando el momento llegaba, tocaba, no para sanarlos, sino para devolverles su alma. Una noche llegó una mujer con una niña muda. Nadie sabía por qué la niña no hablaba. No había trauma aparente, solo silencio. Roberto la miró por largo rato y luego hizo algo extraño. Puso la flauta en manos de la niña. Ella lo miró sin entender, pero él asintió. Ella sopló, no salió melodía, solo un silbido débil, casi inaudible. Pero ese sonido bastó para que la niña soltara un grito sin palabras y comenzara a llorar, como si su cuerpo entero soltara siglos. La madre también cayó al suelo, y por primera vez ambas lloraron juntas, no de tristeza, sino de liberación. Desde ese día, la niña habló, no como antes, hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía el poder de hacer callar a los adultos. Roberto comprendió entonces algo que ya intuía: la flauta no es para uno solo, el don no es posesión, es tránsito, es puente. Y decidió entonces hacer algo que cambiaría su destino para siempre. Iba a enseñar, pero no en escuelas ni con libros. Iba a formar a aquellos que estuvieran listos para enfrentar el sonido de su propia oscuridad. Iba a entregar su don no como técnica, sino como prueba, porque solo quien puede soplar desde la herida sin volverse sombra, puede sanar con verdad. Y así comenzó la búsqueda de los otros, los que también escuchaban el llamado. La flauta ya no le pertenecía. Eso fue lo último que Roberto comprendió, la noche en que el cielo se abrió con truenos y la tierra tembló sin motivo. La había recibido como se recibe una visión, con asombro, con temor y sin dueño. Había sanado a cientos, pero no por voluntad propia, sino por el flujo de un misterio más vasto. Y ahora ese misterio lo llamaba a hacer lo más difícil: soltar. Roberto dejó su hogar en la montaña, dejó el fuego, los cuencos, los caminos ya conocidos. Tomó solo la flauta y comenzó a andar. No buscaba discípulos ni seguidores, solo reconocía. Cuando alguien tenía el fuego sordo dentro del pecho, la mirada de quien ya ha escuchado el otro lado, él lo sabía, y así los fue encontrando. A uno lo halló entre los tambores de un mercado, donde un niño ciego tocaba un cuenco de barro que sonaba como si hablara. A otro
entre las cenizas de una aldea arrasada, una mujer que no lloraba pero entonaba un canto sin palabras al pie de los escombros. También encontró a un joven con el oído afilado como lanza, que podía repetir cualquier sonido, incluso los que no se oían con los oídos. A cada uno le entregaba una prueba, nunca la flauta, porque no todos los que desean sanar están listos para ser canal, y no todos los que sufren han descendido lo suficiente como para convertirse en medicina para otros. El entrenamiento no era con melodías ni escalas, era con silencio, con confrontación, con visión. Los hacía entrar en cuevas oscuras donde resonaban sus propios gritos. Les pedía que tocaran en medio del llanto de un moribundo, no para calmarlo, sino para acompañarlo. Los enfrentaba a personas que odiaban, y ahí les pedía cantar, y si aún así no quebraban su nota, los iniciaba, no con palabras, sino con una ceremonia ancestral, donde cada uno tallaba su propia flauta, no con madera cualquiera, sino con trozos de sus propias sombras. Algunos usaban huesos de animales que habían acompañado sus vidas, otros ramas de árboles donde alguna vez se escondieron de sí mismos. Cada flauta nacía distinta, cada una tenía un espíritu, y entonces Roberto desaparecía, se retiraba sin avisar, como el viento que enseña a volar pero no se queda a mirar, porque el chamán verdadero no crea dependientes, crea guardianes del fuego. Dicen que hoy sus aprendices, que nunca se hacen llamar así, caminan entre nosotros. Son músicos callejeros que tocan una nota que hace llorar sin saber por qué. Son abuelas que cantan al oído de un nieto enfermo y lo hacen reír sin motivo. Son los que se quedan en silencio cuando todo el mundo grita y con solo una palabra hacen que algo en el aire cambie. La flauta de Roberto ya no está en ningún museo, ni fue enterrada en ninguna cueva. Algunos dicen que fue entregada al viento, otros que regresó al mundo del que vino, pero los que han escuchado su verdadero sonido lo saben. No se necesita la flauta para sanar, se necesita haber descendido, se necesita haber llorado hasta quedarse seco, se necesita haber oído el canto del mundo y no haber huido. Solo entonces, cuando uno sopla desde el alma vacía, la melodía aparece y no cura por belleza, cura por verdad, porque todo lo que está roto reconoce la vibración de quien ya se rompió, y eso es lo que sana.